pertenecemos privilegiadamente a la familia de Dios. Eso quiere decir, hermano, que nuestra forma de vida es la mejor que hay en el planeta. Porque ¿qué le envidia una familia a alguien que está en las alturas de la potencia económica? Pues lo que le envidia pues son los lujos, las comodidades, ¿no? Los viajes, la idea que se pueden dar de qué tipo de vida pueden tener ellos. Pero si hoy yo te preguntara si nosotros pertenecemos a la élite de las élites de la familia, ¿qué pudieran envidiar otros de nuestra familia? Y yo creo que tiene mucho que ver con qué clase de plenitud de vida estamos teniendo como la familia de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros alcanzamos una plenitud en Cristo. Y para estar más claros, la plenitud, cuando nosotros hablamos de plenitud, estamos hablando de alcanzar el máximo potencial de nuestras capacidades. El máximo. O sea, no que llegues aquí altito, ¿no? O sea, el máximo, el tope. Cuando tu capacidad dice ya no más, este es el tope de la capacidad. Entonces dice la Biblia que nuestra plenitud, ese tope de capacidad de desarrollo, la encontramos en Jesús. Pero ¿de qué depende que tú y yo tengamos ese desarrollo a plenitud de nuestras capacidades por las cuales hemos sido creados? Bueno, en gran medida depende de qué influencia tenemos. ¿Tú sabías que la parte más importante del ser humano es la mente? ¿Sabías o no sabías? Yo sé que me la decía, así que ya no le pregunto. Nuestra mente. ¿Por qué? Porque ella va a determinar muchas de las funciones que va a tener nuestro organismo. Si la mente está sana, probablemente el cuerpo debe de estar sano. Esa es la congruencia de la lógica. Si la mente está enferma, el cuerpo va a estar enfermo, ¿no? Por eso una persona angustiada está enferma. Una persona llena de resentimientos, odios y demás está enferma. Entonces, cuando la mente está sana, el cuerpo está sano. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando alguien explicaba esto y lo asemejaba a cómo funcionaba una computadora y un virus. Yo no sé mucho de computadoras, hermano, pero a grandes rasgos sí te puedo decir que un virus, la función del virus no es afectar el teclado, ¿no? La función del virus no es afectar el cablecito con el que le conectas a la luz. La función del virus es afectar el punto central de funcionamiento de la computadora, ¿no? Que se puede llamar, ¿cómo se llama eso, Miguel? CPU. El CPU, ¿no? Ahí donde radica todos los funcionamientos de la máquina. ¿Y qué es lo primero que hace el virus? Lo primero que hace el virus es crear situaciones de error de reconocimiento en la máquina. Por eso es que cuando ya tu teléfono o la máquina está como loca, así como que no obedece, dicen, ya se virulió, ¿no? ¿Por qué? Porque le conectas una situación y no la reconoce. La mandas a que haga una función y no la hace, se queda así como pasmada, como pensando, como que no reacciona. Si le metes un disco, no lo lee o no lo acepta, ¿no? Entonces, las funciones por las cuales que tú dices normalmente debería de hacer, deja de hacerlas. Lo que lógicamente la máquina debería de hacer, deja de hacerlo. Bueno, pues lo mismo pasa con nuestra mente. Cuando la mente está infectada de influencias equivocadas, va a trastornar nuestro funcionamiento natural. Vamos a dejar de reconocer las cosas como algo real, como algo lógico, como algo natural en nuestra vida. Vamos a empezar a rechazar lo que no debemos rechazar, aceptar lo que no debemos aceptar. Entonces, quiere decir que la influencia, hermano, tiene un gran papel en cómo estamos desarrollando nuestra vida misma. Nosotros somos creados para
cosas eternas. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que tú no buscaste a Dios, Él te encontró a ti. Y si Él te encontró, dice la Biblia que también desde el vientre de la madre, Él ya había predestinado el propósito por el cual Él te iba a rescatar. Y los propósitos de Dios no son propósitos terrenales, son propósitos eternos. Quiere decir, no que no tengan una función en la tierra, sino que sobrepasan la naturaleza misma de la tierra. Tenemos un propósito eterno. Otra vez te lo quiero decir porque esto tiene que quedar súper mega claro. Tú y yo fuimos creados para propósitos eternos. Quiere decir que si la tierra o el mundo tiene un margen de éxito hasta aquí, fíjate, hasta aquí, estamos hablando que alguien que fue predestinado para propósitos eternos tiene que llegar hasta acá. Y tiene todas las capacidades para llegar hasta acá, no para llegar aquí. ¿Cómo distingues a una persona que Dios ha dotado de cosas especiales para llegar hasta acá? Pero probablemente a lo mejor todavía no entiende el propósito eterno, o a lo mejor está en función de entenderlo, no lo sé. Pero ¿cómo puedes reconocer eso? Muy sencillo, hermano. Porque cuando no tenemos claro el propósito eterno por el cual somos llamados, nuestras capacidades empiezan a ser desperdiciadas en cosas mínimas que nos causan frustración y saltamos de una a otra. Por ejemplo, tú has oído de los niños que dicen, es que ese niño tiene grandes capacidades, pero necesita que tenga una dirección correcta para que alcance lo que puede hacer. Porque ese niño puede hacer, un cambio en la historia. ¿De cuántos hombres y mujeres en nuestra historia se ha dicho cosas semejantes? Pero también dicen, pero si no tiene una educación o una dirección adecuada, de la misma manera que puede hacer cosas grandes, puede hacer cosas terribles, ¿no? Entonces, quiere decir que efectivamente nosotros hemos sido dotados con capacidades para proyectar más allá de este mundo. Otra vez, hemos sido dotados de capacidades para que proyectes más allá de este mundo. O sea que lo que hemos hecho ahorita hasta este momento es nada, no es suficiente, no es lo máximo. Nos falta mucho para proyectar. Entonces, pero si decimos que entonces tiene mucho que ver la influencia en cómo desarrollas esa capacidad, quiere decir entonces que ese es el punto máximo al cual nosotros debemos de atender como cristianos. Por eso yo te decía, somos privilegiados de pertenecer a la élite de las élites. Y yo te voy a decir algo que sí suena, es discriminatorio a la luz o a la vista de los seres humanos, el decir, es que los de la élite se juntan con los de la élite, ¿sí o no? O tú ves que hacen fiestas y dicen, tráiganme a todos mis empleados de limpieza y sus familiares y yo voy a hacerles y a convivir, voy a poner mis mejores ropas para estar con ellos. No pasa. Incluso cuando llegan a hacer eventos que de caridad, pues sí dan el dinero y todo lo que tú quieras, pero ellos no están. Mandan un representante. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar una imagen, tienen que cuidar un prestigio, porque tienen que cuidar muchas cosas de las cuales dependen sus relaciones sociales. Esto que parece una tontería o que lo es a la luz de tener una relación meramente social, es algo que en lo espiritual nosotros necesitamos entender. Nosotros pertenecemos a una familia de élite eterna. Quiere decir que nosotros necesitamos rodearnos de gente que tenga pensamientos eternos. Quiere decir que necesitamos rodearnos de gente que anhele impactar al punto donde yo puedo llegar,
hermano. Por eso cuando la Biblia dice acerca de los yugos desiguales, no solamente es para cuestiones de matrimonio. Está hablando de relaciones, está hablando de nexos. ¿Por qué? Porque si tú eres creado para impactar de forma sobrenatural, pero las personas con las que te estás rodeando no están pensando en eso, no anhelan eso, no aman eso, resulta que se van a convertir en tu lastre, que no te van a dejar llegar a donde tú tienes que llegar. Una vez más hablamos de influencia. Una influencia entonces no es nada más el decir, es que me influenció mi manera de pensar. No, una influencia puede ser aquella persona, aquella situación que te puede detener en tu crecimiento. Por eso la Biblia dice que nosotros nos renovemos en nuestra mentalidad cada día a la mentalidad de Cristo. Porque esa es la mentalidad máxima. Yo te pregunto, ¿crees que Jesús hubiera podido tener un lastre físico, hablando de personas que lo hubieran podido detener? Yo creo que sí. Si Él hubiese amado a sus padres más que al llamado que su padre Jehová le había hecho, Él no hubiera hecho lo que hizo. Porque hubiera dicho, yo no le voy a causar un dolor a mi madre por ir a morir por estos que ni me lo agradecen. ¿Sí o no? Es como si yo te dijera, oye, hermana Karen, fíjate que yo necesito pues que te dejes mutilar 2 miembros de tu cuerpo para que los podamos vender y puedan ser rescatados unos pobres que están allá en África. Y pues yo sé que no los conoces, pero si tú das ese dinero de tus partes, pues nos los van a regresar, ¿no? Y va a decir, bueno, en principio de cuentas, ¿yo por qué voy a dejar que a mí me lastimen? En segundo lugar, yo creo que la hermana Rosita se le tira los pies y le dice, por favor, Karen, no aceptes esas tonterías porque mira que yo voy a sufrir. ¿Qué va a hacer de tu hija? ¿Qué va a hacer? No lo aceptaría. Entonces, hablando para los padres físicos o naturales que tuvo Jesús en la tierra, no fue fácil tomar una decisión de decir, bueno, es que ¿saben qué? Yo ya me voy a predicar el evangelio, voy a atender los negocios de mi padre, y que, sí, Jesús, vete, tú haz, porque tu padre te está, o sea, ¿me entiendes? No es algo sencillo. Si ellos se hubiesen opuesto y hubiesen dicho, oye Jesús, pero es que estamos sufriendo por ti, nos lastimas, porque te vemos sufrir, te vemos cómo hablan de ti, vemos cómo los que te señalan, ¿no? Porque todo su ministerio lo señalaron los fariseos, los religiosos que decían, Él no es el enviado, a ver, y lo probaban y hablaban. ¿Te imaginas qué situación tan difícil social también? Y Jesús, aún con todo y eso, dijo, yo sigo avanzando hacia mi propósito eterno, porque mi mentalidad no está ligada con lo que hay aquí. Mi mentalidad rebasa las situaciones que ahorita estoy viviendo, y que aunque son difíciles, yo estoy buscando un galardón mayor, que es la eternidad para aquellos que se adhieran a mi pueblo. Yo no sé si eso te alegra, hermano, pero a mí me alegra. Entonces, hermano, que a veces hay que tomar decisiones drásticas. Ayer yo platicaba con Miguel y yo le decía, es tan difícil entender que para que tengamos cambios drásticos hay que tomar decisiones drásticas. Si tú tomas decisiones medias, tienes cambios medios. Si tú tomas decisiones tibias, tu manera de vivir es tibia. Veíamos el caso de una persona que tiene enfermo a un niño y le dicen por un lado, ¿sabes qué? No podemos hacer nada, se va a morir, y esto, los papás no aceptan esa decisión médica. ¿Y qué es lo que hacen? No, pues nos vamos a que lo evalúen en otros lados y oye, pero eso implica que dejes tu casa, eso implica que dejes a veces tu trabajo. Eso implica que a veces te vayas a pedir favores para que te hospeden en casas de terceros o extraños. ¿Y tú qué crees? ¿Hay gente que toma esas decisiones? Hay gente
gente afuera de las salas de urgencias. O sea, no estoy hablando que no tienen familiares donde puedan quedarse esa noche, no tienen dinero para alquilar una habitación y dormir ahí. Dicen, es que aquí está mi familiar, aquí lo están atendiendo y yo aquí me quedo. Traigan un suéter, una cobija, un cartón, lo voy metiendo y aquí voy a estar meses si es necesario con tal de que mi familiar salga adelante. ¿Sabes por qué? Porque son personas que toman decisiones drásticas porque quieren un cambio drástico en la situación que viven. Hoy yo te pregunto, ¿qué situaciones están aquejando tu vida? ¿Qué dificultades estás enfrentando en este momento? Y muy seguramente el Señor está diciendo, ¿qué tan dispuesto estás a tomar decisiones drásticas para que tu vida tenga un cambio drástico? Eso es para valientes, hermano. Por eso la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, porque son los que toman decisiones drásticas, radicales, los que no temen a cambiar 360 grados de un momento a otro porque quieren avanzar hacia un propósito eterno. Voy a pedirte que me acompañes a Colosenses capítulo 3, verso 8, 9 y 10. Colosenses 3. Fíjate, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta que... Está para que veas que no te estoy mintiendo. Dice, se está renovando continuamente hasta llegar a un conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir? Un proceso de decisiones drásticas de cambio. Por eso dice, y dejen cuando habla de las formas de ser, dice la ira, el enojo, pero no solamente habla de sentimientos. Por eso dice, despojándose del viejo hombre, con todo y ¿qué, hermano? Sus vicios, sus hechos, sus acciones. Despójense no nada más de pensamientos, despójense no nada más de sentimientos, despójense de acciones. Entonces, quiere decir, y aquí nos está robusteciendo para que nosotros entendamos cuál es el proceso de la influencia que puede transformar nuestra vida para bien o la puede transformar para mal, en cuanto a que podamos o no llegar a la plenitud de vida por la cual hemos sido llamados. Vamos a San Juan 14:1 y no pierdan Colosenses porque regresaremos a él. San Juan 14:1 dice, alguien que lo tenga, que le dé lectura así bien fuertísimo. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Son palabras de Jesús. Dice, no se angustien, confíen en el que me ha llamado, pero también confíen en mí. ¿Te imaginas qué posición la de Jesús? O sea, Jesús no dice, no se preocupen, confíen en mi Padre. O sea, pero también confíen en mí. ¿Sabes cuál es el primer punto o la primer causa o la primer área donde se establece la influencia? En el carácter. Porque en el carácter se establece nuestra forma de vida. En el carácter se impone moda. ¿Qué influencia negativa nos puede dejar el mundo
que pueda contrarrestar o ser un lastre en el carácter hacia el propósito eterno al que vamos, al impacto máximo que pueden llegar tus capacidades. ¿Qué influencia negativa puede tener el mundo en cuanto al carácter? Si te estoy diciendo que refleja nuestra manera de vida. La depresión, los hábitos. ¿De qué hábitos te contagia el mundo? A ver, yo sé que tú sabes. Esos que están en Face, Internet, todo el santo día, yo sé que saben de esas cosas. ¿De qué hábitos puede contagiar el mundo que puedan contrarrestar tu desarrollo hábil? Pues ya les dije uno, ¿no? El estar en el teléfono todo el santo día. ¿Sabías que ese es un hábito adquirido del mundo que puede contrarrestar tu plenitud y tu capacidad de desarrollo? Porque empiezas a angustiarte y a preocuparte por cosas que no tienen que ver contigo. Ay, no, es que yo ya vi que el hermano Beto puso por ahí una foto como que se está burlando de la que yo puse en la mañana. El hermano ni te está fumando. El hermano Beto se fue a llevar su venta de materiales y no está preocupado por qué foto subiste en la mañana, ¿no? Pero ya esa situación me contagió, ya vino a trastear la cuestión de mi ánimo durante el día, ¿no? Un mal hábito. Porque el teléfono es para comunicarse, no para esclavizarse de él. Otro hábito, ¿no? Ayúdame, yo sé que tú estás en esto. La moda. La moda. ¿Cuántos en este mundo están preocupados por lo que visten, lo que calzan y que esté a la moda? Esto se puede volver una angustia, hermano, ¿sabías eso? Es una angustia. Hay jóvenes angustiados porque dicen, no tengo ropa. Tienen su closet lleno de ropa hasta para vender. Pero no tengo, es que ya no tengo pantalones. ¡Ah, hijo! ¿Cómo es posible? Pero están angustiados y están pensando en cómo tener recursos para suplir eso. El tener el teléfono de moda, el de mayor velocidad, la mejor computadora. ¿Sí me entiendes? O sea, el mundo te puede contagiar de hábitos que contrarrestan esta situación. Entonces, el carácter es el que nos va a demostrar cómo es tu estilo de vida. El carácter se ve. El carácter no es un pensamiento. El carácter refleja los frutos de tu vida. La Biblia dice entonces que nuestro carácter debe de estar dotado de los frutos del Espíritu Santo. Estos deben de ser un reflejo. ¿Qué pasa cuando no? Por ejemplo, si te digo que el carácter refleja nuestra manera de vivir, mi pregunta es, ¿cómo sonríes? Pues para empezar, sonrío muy rara a la vez. Eso es lo que me cuentan, un chiste muy bueno, porque de otra manera hasta me dicen el serio. ¿Por qué? Porque en tu manera de sonreír estás demostrando la sonrisa de Cristo. Otra vez, ¿por qué? Porque los frutos del Espíritu Santo deben estarse desarrollando en nosotros. ¿Y qué hacen esos frutos? Reflejar a Cristo, ¿no? El Cristo que el mundo va a conocer en estos momentos es la iglesia. Entonces, ¿cómo sonríe la iglesia? ¿Mi sonrisa es burlona? Bueno, estoy demostrando un Cristo burlón, ¿no? Otra cosa, ¿cómo ves a los demás? ¿Cómo es tu mirada? Ayer yo recibí un meme que decía, cállate los ojos, no es un pleonasmo, se debe de entender. Y sí puede ser callarte los ojos, porque a veces los ojos dicen más que 1000 palabras. ¿Verdad o mentira? Como vemos,
No, pues si es que yo ni le dije nada, es que no necesitaste. Con la mirada lo sepultaste 3 metros bajo tierra, le echaste tierra y aparte un perro muerto encima porque ni flores le querías poner. Entonces, tu manera de ver demuestra cuál es la mirada de Cristo. Otra, ¿cómo es tu ánimo? En el 100% del día, ¿en qué porcentaje estás de buenas? Se oyen murmullos. ¿Por qué? Porque estamos demostrando a un Cristo amargado, a un Cristo gruñón, a un Cristo gritón, a un Cristo que de todo grita. ¿Sabías que los hijos, hablando de los pequeños, los niños que están en crecimiento, en desarrollo, van a tener una idea de Dios en cuanto a cómo ven el comportamiento de sus padres? Por eso crecen con una idea de que Dios los castiga, porque el padre es un gruñón castigador, la mamá es una gruñona castigadora. Y estamos ofreciendo al mundo un Cristo lejos de lo que es la realidad. Entonces, por eso Jesús se atrevía a decir: y confíen en mí, porque Él no solamente estaba hablando del desarrollo que podían tener en cuanto al Padre, sino estaban diciendo: yo les estoy reflejando a mi Padre, ¿sí o no? Yo se los estoy dando a conocer. Y Jesús dio una imagen correcta, maravillosa de quién es Dios el Padre, ¿sí o no? Vamos por favor a San Juan 14:7, ahí mismo, pero al verso 7. Alguien que le dé lectura, por favor. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Mira, en tu casa lees los versículos anteriores y te quiero explicar por qué Jesús dice esto. Y yo de verdad me atacaba de la risa cuando lo entendí. Resulta que Jesús les está diciendo: oigan, es que fíjense que yo tengo que hacer cosas, dice, pero no se preocupen, yo estaré con ustedes, no sé qué. Y entonces les dice: pero, quédense ustedes tranquilos, felices, porque si me han conocido a mí, han conocido a mi Padre, y Él es maravilloso y esto, ¿no? Entre otras palabras, ¿no? Te lo estoy parafraseando. Jesús termina de decir esto y uno le dice: oye Jesús, muéstranos al Padre. Jesús se queda así, dice: o sea, estaban dormidos cuando le hablé a la pared, al piso, ¿qué? Hace unos segundos les acabo de decir que yo, si me han conocido a mí, yo les he mostrado al Padre. Y otro contesta: ¿pero cuándo vamos a conocer al Padre? Entonces Jesús ya con otra actitud les dice: a ver, ustedes han estado conmigo ¿cuánto tiempo y no han podido conocer al Padre? Esto es tal como si en este momento alguien aquí me dijera, de los presentes: oiga, hermana, ¿y cuándo vamos a ser salvos? A ver, ¿no estamos reunidos los salvos de Jesucristo? Sí, pero ¿como cuándo me van a regalar la salvación? ¿Me entiendes? Así es, hermano. Y eso que parece un chiste es una realidad, porque hay cristianos que pueden estar 30 o 40 años en una iglesia y no han conocido a Cristo. Hay cristianos que han escuchado miles de mensajes y no han entendido cuál es la manera de vivir aceptable y correcta delante de Cristo.
influenciada de cosas que no son eternas, que no son celestiales, que no son de Cristo. Entonces, por eso yo te preguntaba al principio, ¿cómo está nuestra mente? ¿De qué está contaminada tu mentalidad? Tu mentalidad está contaminada de a qué le dedicas más tiempo en el día. De eso está contaminada tu mente. De a quién escuchas más durante el día. De eso está contaminada tu mente. Y eso te lleva a reaccionar ante la vida y ante el mundo. Número 2. La segunda área de influencia es el lenguaje. Vamos por favor. Ya leímos San Juan 7. Y entonces dice Proverbios. Proverbios dice que nuestra lengua tiene poder, ¿sí o no? Y que lo que nosotros hablamos puede convertirse en una realidad en nuestra vida porque las palabras tienen poder. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo andamos en el lenguaje? ¿Qué tipo de lenguaje manejamos? ¿De dónde aprendimos el lenguaje que tenemos? Porque si nos juntamos con gente negativa, nuestro lenguaje se va a contaminar de negativismo. Si nos juntamos con gente que es realista, ¿qué es esa gente realista? No, es que yo hablo la realidad. Y a veces esa realidad está contagiada de un poco de pesimismo, de un poco de negatividad, de un poco, ¿no? Entonces el lenguaje se convierte en eso. Vamos por favor a San Juan 6:67. Por favor, alguien que lo tenga por ahí rápidamente. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? El siguiente verso. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué le dijeron a Jesús? Tú tienes palabras que nos inyectan vida. Entonces quiere decir que el lenguaje puede dar vida o puede dar muerte. Tu manera de hablar puede dar vida o puede dar muerte. Y yo te quiero contar una anécdota que yo escuchaba de alguien. Y resulta que esta persona, es un matrimonio, le dice a la esposa: oye, fíjate que de los 2 peces que tenemos, el azul y el rojo, ya se murió el pez azul. Pero se sonreía, ¿no? Ya se murió el pez azul. Y entonces ella dijo: qué triste, los niños se van a poner tristes, ¿cómo es posible, no? Pero ¿por qué te estás riendo si se van a poner tristes? Entonces ella le contesta: pues por mí, que se muera también el pez rojo, porque yo soy la única que los limpia, que les cambia el agua, que les da de comer. Los que dueños nunca se tienen de ellos, así que por mí, que se muera el pez rojo. A los 3 días va y le dice: oye, ya se murió el pez rojo. Y entonces él voltea y le dice: eres una asesina, lo mataste. No lo maté, él se murió. Yo ya sabía que se iba a morir, pues si se murió el azul, se tenía que morir el rojo. No, tú lo mataste. ¿Sabes por qué? Porque tus palabras tienen poder. Entonces lo que sucede en nuestra vida no es una casualidad. A veces ya lo profetizamos y a veces dejamos que el mundo convierta profecías sobre nuestra vida. Si el mundo lo dice y yo lo acepto, ¿qué crees? Lo convertí en una profecía que impacta mi vida. Por eso es tan importante que si en los medios de comunicación se paran y dicen: hermanos, habrá, o no hermanos, porque no lo dicen así, y dicen población, ciudadanos, va a haber una crisis durante 7 años, el pueblo cristiano no diga: sí, vamos a estar en crisis, porque en el momento en el que tú lo aceptas, en el que tú lo declaras, lo conviertes en una profecía que impacta tu vida, y ya no te riges por lo que está moviendo Dios en tu vida, sino por lo que aceptaste como una profecía, porque las palabras tienen poder. Y a veces la gente dice: no, es que yo solamente
que eso iba a pasar. No, pues si tienen poder, ¿por qué no dijiste lo contrario? Por eso es tan importante lo que decían, la forma en cómo le hablan los papás a los hijos, ¿no? Ah, mi pobre hijo es bien tonto. Le estás profetizando a tu hijo. A mí me llama mucho la atención la vida de Andrés Speaker, por ejemplo, porque él era un niño bien hiperactivo y dice que él solamente se la vivía haciendo desastres. Yo me lo imagino un poco como Isaac. Ustedes conocen a Isaac, entonces hagan de cuenta que Andrés Speaker era más o menos igual. Pero dice que a él le impacta mucho que su papá siempre iba y le decía: hijo, tú vas a ser un líder, tú vas a hacer cosas mayores que yo. Lo que yo no pude lograr o lo que yo no pueda lograr, tú lo vas a hacer, tú lo vas a completar y lo vas a hacer más grande. Dice, pues yo ni le creía, porque yo veía mi manera de vivir y decía, ¿quién sabe qué va a ser de mí? Pero él volvía y cada que tenía una queja de él se acercaba y le decía, oye, tú vas a hacer esto. Cuando a ellos les entregan la iglesia que su papá instauró, en el lapso de 5 años, ellos triplican el crecimiento de la iglesia. Entonces estamos hablando que nuestras palabras tienen poder y tenemos que tener cuidado con qué lenguaje tenemos, de qué está contagiado, porque esa influencia va a determinar tus acciones. Y último punto, nuestras obras. San Juan 14, 11 y 12. Por favor, alguien que le dé lectura. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahí está lo que te dije al principio. Hemos sido creados para obras mayores que las que hizo Cristo. ¡Qué reto, hermano! ¡Qué reto! O sea, esta palabra no es para la pastora, no es para los líderes, es para su pueblo. Hemos sido creados para hacer obras mayores que las que Cristo hizo. Guau. Mastícalo en tu mente. Nuestras obras tienen que sobrepasar las de Cristo. Pero si dejamos que el mundo nos siga influenciando en nuestros hábitos, en nuestros lenguajes, en nuestras decisiones, siempre estaremos enanos y buscamos la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos entender que nuestra capacidad es sobreabundante. Escúchame esto. Si alguien te dice, ¿cómo lograste hacer eso? Yo no pensé que fueras capaz de hacer eso. Deja que el mundo se asombre, no nosotros. Porque hoy sabes que puedes hacer eso y más. Así es, amén, gloria a Dios. Oye, pero no pensé que pudieras hacerte cargo de este problema así y solucionarlo con tanta sabiduría y no te ensanchan. Pero no debemos ensancharnos. ¿Sabes por qué? Porque no hemos llegado al máximo potencial. Entonces, si alguien te dice, qué bien haces tu trabajo, qué bueno, pero hoy tú sabes que eso no es lo máximo. Si alguien te dice, oye, estás siendo una buena mamá, un buen papá, qué bueno, pero sabes que no es tu potencial máximo. Aún puedes ser mejor con tu hijo, con tu hija, con tu familia. Si alguien te dice, oye, estás llevando ese negocio, que qué barbaridad, ¿cómo es
despuntando. Qué bueno, hermano, pero hoy sabes que no es tu máximo potencial. Porque los negocios, las familias, lo que somos, debe de impactar al mundo, para que el mundo voltee. Y así como los Corcuera digan, ¿cómo le harán para vivir con esos lujos? Volteen a ver a la familia de Cristo y digan, es que lo que ellos tienen, la manera en cómo viven, en cómo piensan, en cómo toman decisiones, en cómo hablan, es tan influenciable que yo quisiera saber cómo le hacen. Y nuestra respuesta es sencilla: pertenecemos a una familia real, de alto abolengo. Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso es que cuando te decimos, hermano, hay que aprender, hay que escuchar, hay que ir a este lugar para entender cosas, en fin, entendamos por qué es tan importante, porque yo me relaciono con gente que entiende mi abolengo, que entiende de eternidad. Con esto no te quiero decir que no le hables a las personas que no son cristianas. No, obviamente tenemos que acercarlas a Cristo, pero ellas no son influencia para mí. Yo debo ser una influencia para ellos. Ellos tienen que aprender a amar en cómo me ven amar a mí. Ellos tienen que aprender a perdonar en cómo me ven perdonar a mí. Ellos tienen que aprender a mirar en cuanto yo aprenden cómo observo, cómo miro yo. Ellos aprenden a ser felices en la medida en que ven cómo soy feliz. Pero si estamos más amargados que ellos, hermanos, estamos mal, súper mal. Necesitamos crecer a la altura de Cristo, influenciados por lo que es Cristo, influenciados por los que buscan aquello que es la eternidad y la gloria de Dios. Entonces estaremos llegando a potenciales altos. Amén. Entonces hoy podemos decir, somos una iglesia pequeña, tal vez en este momento, pero hoy sí puedo decirte, es una iglesia llena de líderes con llamados eternos, que cuando entiendan el llamado eterno, esto va a tronar como palomitas. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tú obres, Señor, en nuestras vidas, que nos ayudes a ser influencia, Señor, donde quiera que nosotros nos paremos, amado Rey. Te pedimos que tú transformes nuestra mentalidad, que tú transformes nuestro lenguaje, de tal manera, Padre, que como dice tu palabra, en todo lo santo, en todo lo bueno, en todo lo perfecto, en todo lo que es de buen nombre, de eso esté lleno nuestro pensamiento, que nuestras palabras estén llenas de eternidad, estén llenas de fe, estén llenas de poder, estén llenas de libertad, de transformación, de ese poder que rompe cadenas, amado Señor. Yo te pido que tú transformes la vida de tu iglesia, amado Señor, para que lleguemos al potencial máximo con el cual tú nos dotaste desde el principio, que como dice tu escritura, alcancemos toda plenitud, amado Señor, en nosotros, en tu presencia, en tu nombre santo, Jesús. Amén y amén.